Bueno, los dientes no hace falta cepillarlos, al menos no para ver las caras. Por ahora está bueno que no estemos transmitiendo olores. Y recuerden que más allá de los cuidados que tenemos que tener, está bien salir a caminar, despejarse, eh, como que es parte del cuidado que tenemos que tener en esta cuarentena, eh, cuidar eh, nuestro cuerpo porque eso somos, no somos una dualidad y el cuerpo un contenedor de nuestra conciencia o algo por el estilo. Bueno, basta de filosofía barata. Eh, Empiezo a presentar y verán que voy a hacer primero algunos anuncios. Eh, ah, eh, sí, está bien. Eh, Esperen que con la tecnología no me llevo muy bien yo. Ah, bien. Eh, Ahora sí. Una ventana. Y quiero esto. Bien. Bueno, a partir de ahora me voy a centrar en el documento que les paso a compartir. Así pueden ver ustedes. eh, no sé, Gino, a qué te referís con que es un poco irónico. ¿Qué sería lo irónico? Nos gusta la ironía, pero no sé exactamente a qué te referís. Ah, bien. Bueno, no, dije la tecnología eh, y bueno, sí, así es la vida. Eh, bueno, los anuncios importantes. El primero que quizás sea el más relevante para ustedes es que hemos decidido pasar la fecha del primer parcial al 15 de octubre. Eh, Eso tiene que ver con que cuando yo hice la planificación de las clases, me, mm, se me salteó que la semana que viene es la semana del estudiante y que las buenas costumbres no se deben perder por la cuarentena. Así que tienen todo el derecho a ustedes disfrutar la semana del estudiante. Como ya hemos dicho, esa semana daremos clases de consulta, pero no podemos o preferimos no dar teóricos. Por lo tanto, íbamos a estar ajustados con el tiempo para presentar algunos temas. Y ese entonces, el primer anuncio es que el primer parcial se corre para el 15 de octubre. Ya enviaremos un mensaje por el aula virtual para que todos, incluso quienes no estén presentes hoy, se enteren. Y la segunda cuestión es que hemos decidido desdoblar horarios de prácticos. Martín va a dar prácticos de los martes y jueves de 15 a 17 y yo voy a dar prácticos los viernes de 17 a 19 y los martes después del teórico. Es como que el horario de práctico de mi sala después del teórico de los jueves se pasa al viernes de 17 a 19. Esto un poco atendiendo a las respuestas que ustedes nos dieron en las encuestas. Yo había sugerido dos horarios de 16 a 18 y de 18 a 20 y ahí tenemos un solapamiento de una hora entre esos dos horarios, con lo cual la gente que prefería de 16 a 18 y la que prefería de 18 a 20 está contemplada.
¿Alguna pregunta con esto? Ah, los viernes coincide con análisis. ¿Y a qué hora no coincide con análisis? Y pasa que los viernes Álgebra. tenemos análisis y después tenemos consulta de álgebra. Ah, no te escuché, Iván. Si pueden escribir. Que lo que pasa, profe, es que el viernes tenemos análisis hasta las 6 y después una hora de consulta de álgebra. Ah, bien. Ajá. Pero hubo bastante gente que prefirió esa hora, aún teniendo, digo, ya sabían esos horarios. Entiendo que no todos puedan o que prefieran estar. eh, en todo caso, lo que podemos hacer. Ajá. Digo, los martes y los jueves a la tarde se superpone con álgebra. Digo, viendo el calendario, ustedes tienen prácticamente libre, tienen prácticamente ocupado todos los días, salvo los lunes a la mañana. Entonces, yo en principio podría pasar el horario de 3 a 5 a dar de 7 a 9. Ahora, la cuestión es, ustedes están arrancando a las 9 de la mañana y por ahí en una de esas no tendrían ganas de conectarse a las 7 de la tarde, pero si la mayoría prefiere para no superponer por álgebra, podría pasar el horario de los martes y los jueves a dar de 7 a 9. De todas formas, sigue habiendo salas de práctico, no la mía, a las 11 menos poco, ¿no? A la mañana pueden ir. Esto es una cuestión de una cosa alternativa. Además, Espero que algún están día los otros. empiece la oración con buen día, mi amor. Que Dios te bendiga, te guarde. El micrófono. Juan Alfredo Roldán, por favor, si podés silenciarte. Bueno, lo vamos a silenciar compulsivamente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cambios de horarios de prácticos y como decía Martín, no es que estamos sacando todas las salas de prácticos, sino estamos expandiendo las posibilidades. Y esto tiene que ver con que en algunas en algunas salas de práctico había pocos estudiantes, por lo tanto pensamos que puede ser una buena opción diversificar. Con lo cual, quienes prefieran seguir con prácticos a la mañana, lo pueden hacer con Ale, Laura o Franco y conmigo los martes. Y quienes necesiten o les venga bien un horario extra por la tarde, lo tendrían con Martín de 15 a 17 o de 19 a 21. O conmigo los viernes de 17 a 19. Yo lo que propongo es que veamos la semana que viene o hoy con Martín, mañana conmigo, eh, cómo nos va con ese horario. Si hay suficiente gente que se conecta o si hay menos gente que se conecta. Si hay suficiente gente que se conecta, me parece que lo podemos dejar establecido. Y luego vamos refiriendo, luego vamos revisando si es útil o no. Entonces, como está dicho en el documento que estoy compartiendo, los prácticos con Martín serían en principio de martes y jueves de 15 a 17 y los míos viernes de 17 a 19, empezando desde mañana,
y los martes después del teórico. Eso lo mantendría a la mañana, ¿sí? Y si quieren, por completitud, vamos a poner prácticos con Laura, Ale y Franco, martes y jueves después del teórico. ¿Sí? Entonces, estos son los anuncios importantes. Me parece que va a ser imposible que, siendo tanta gente, coincidamos en buenos horarios o horarios que peguen para absolutamente todo el mundo. Por lo tanto, lo establezcamos así, vemos si es útil y si no, lo revisamos. Bueno, entonces ahora voy a hacer un punteo de lo que, de lo que estuvimos viendo hasta ahora en la materia. Al principio de la materia nos detuvimos bastante en repasar o introducir expresiones cuantificadas, que son una generalización de operadores binarios, asociativos y conmutativos. Y también lo podemos pensar como una generalización del para todo y el existe que ustedes habían visto en la introducción. Nos detuvimos bastante en su significado y lo más importante es que vimos axiomas y teoremas. Acá está el link al digesto de axiomas y teoremas. Y decíamos que es importante que operemos en el rango, ¿no? Ya sea que querramos simplificar una expresión cuantificada para evaluarla. Por ejemplo, nos dicen, no sé, existe un índice para una lista dada tal que en la posición iésima de la lista ocurre el elemento 3. Y después nos pueden dar una lista concreta y nos piden que evaluemos esa expresión. Es decir, que en este caso, como era un existe, que digamos si la expresión en sí es verdadera o falsa. Y para eso habíamos recalcado que era importante primero trabajar en el rango, simplificar lo más que podamos el rango y luego ver qué axiomas podíamos usar. También vimos los programas, que eran un subconjunto de las expresiones que podíamos escribir para especificar, y decíamos que los programas son aquellas expresiones que se pueden evaluar. Y ahora el sentido de evaluar era la reducción paso a paso que habíamos dado, a eso me refiero con su evaluación. Y básicamente, si quisiéramos hacer un resumen muy sucinto de los programas o qué podemos usar para escribir programas, teníamos los constructores, la lista vacía, agregar un elemento, las constantes, que podemos pensarlas como constructores, operadores como tomar el cardinal de una lista, indexar una lista en un natural, variables, podíamos usar análisis por caso y también las funciones que ya habíamos definido en un momento dado pasaban a ser programas válidos. Es decir, podíamos llamar a una función, podíamos aplicar una función a algún argumento y si esa era una función que nosotros habíamos definido, entonces esa función contaba como un programa. Y un mecanismo para definir funciones era hacer pattern matching en alguno de los parámetros de la función. Y recordamos que para hacer pattern matching, digamos, el pattern matching señala o significa que usamos una expresión que le llamamos patrón, que queremos decir esta cláusula, esta línea de la expresión, no sé, por ejemplo, digamos factorial,
Entonces acá teníamos como dos patrones, ¿no? Si pensamos que el más es, o no, esta es una mala elección de mi parte. Pensemos mejor en la definición de cardinal. Entonces teníamos que el cardinal de la lista vacía, y fíjense que eso por un lado, y el cardinal de la lista x seguido de xs, que era 1 más el cardinal de xs. Y fíjense que como estamos diciendo que el cardinal, como decíamos que el cardinal era una función que tomaba una lista de A y nos devolvía un natural, podíamos especificar con patrones cuál es para cada línea, esta línea, qué subconjunto de las listas podían ser tratadas con esta línea. Y entonces, en la primera línea estamos diciendo el cardinal de la lista vacía es 0, y en la segunda estamos diciendo el cardinal de una lista que construimos agregando un elemento a una lista, a la lista de XS, es tal cosa, ¿sí? Y los patrones que podemos definir, en este caso una lista que no sea vacía y la lista vacía, solo pueden contener constructores y variables. Podríamos tener un constructor que se fije si esta lista es la lista vacía o no. Pero de vuelta, como acá tiene que venir un patrón, solo voy a poder usar constructores, y en este caso de listas, es decir, la lista vacía o agregar un elemento a una lista. Y esta definición de cardinal es un ejemplo de una función recursiva. ¿Por qué es una función recursiva cardinal? Bueno, porque estamos definiendo la función y en el lado derecho de alguna de las cláusulas, de alguna de las líneas que componen la definición de cardinal, estamos haciendo una llamada, estamos aplicando la misma función que estamos definiendo, ¿sí? ¿Y por qué esto es válido? Bueno, es válido porque, o ¿por qué define una función? Define una función porque el argumento en el cual estamos aplicando la función es un argumento más chico. ¿Y cuál es la noción de tamaño que estamos pensando? Es la noción de que, la noción estructural. Decimos que la lista XS es estructuralmente más pequeña que la lista que tiene X seguido de XS. Y siempre que queremos razonar sobre tipos de datos inductivos como las listas, o que queremos razonar sobre funciones definidas por recursión, vamos a usar una técnica de prueba que es la inducción, que ustedes ya vieron en discreta 1 y que también vieron en Introducción a los algoritmos. Bien, y luego empezamos a entrar en el tema de esta materia. El tema de esta materia es la construcción de programas con técnicas que nos aseguren que los programas que construimos sean correctos. Es decir, que respeten eso que llamamos la especificación, la descripción formal de lo que debe hacer un programa. No cómo lo debe hacer, sino de lo que debe hacer, de lo que resuelve un programa. Y la técnica que proponemos es derivar, es decir, escribimos una especificación formal usando expresiones, muchas veces expresiones cuantificadas, manipulamos esa expresión respetando los axiomas, solo usando axiomas y teoremas, y ese proceso nos garantiza que el programa sea correcto. Y la clase pasada vimos un ejemplo, vimos más de un ejemplo, pero vimos uno que nos sirvió para introducir una técnica particular para la derivación. Y esa técnica era la modularización. Recuerdan que la modularización era identificar, ya lo empecé. La modularización era identificar un
subproblema que podemos resolver independientemente del problema general y luego usar esa función particular para resolver el problema principal. Muchas veces la modularización va a implicar identificar varios problemas más pequeños y combinar las soluciones particulares de esos problemas pequeños para obtener la solución del problema original. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Pregunta? Buenísimo. Bien. Bueno, ¿y qué nos toca ver hoy? Bueno, lo que vamos a ver hoy es generalización de especificaciones. Y va a tener dos variantes. Una es el reemplazo de constantes por variables y el otro es la generalización por abstracción. Y brevemente, ¿en qué consiste la generalización de especificaciones? Es que muchas veces cuando estemos trabajando en una expresión cuantificada o en una especificación sobre un tipo de datos inductivo, como listas o naturales, vamos a empezar a trabajar con la especificación, vamos a resolver el caso base y cuando empecemos a trabajar con el caso inductivo, como siempre, nos vamos a enfocar primero en el rango y vamos a llegar a un punto, probablemente donde pudimos hacer partición de rango y operamos en la subexpresión que queremos que nos lleve a la hipótesis inductiva, a poder aplicar la hipótesis inductiva, y nos vamos a encontrar con una situación ligeramente diferente a la hipótesis inductiva. Y entonces no vamos a poder aplicar la hipótesis inductiva y ahí vamos a generalizar la especificación. Ya ahora pasamos a ver un caso concreto. ¿Y qué viene después de esto? ¿Qué nos toca después de la clase de hoy? Es decir, la clase del martes después de la Semana del Estudiante. Bueno, lo que nos va a tocar es usar estas técnicas de recursión, inducción, modularización y generalización con expresiones que tengan más de una variable cuantificada. De vuelta, ahí la parte importante es enfocarnos en el rango, no confundirnos cuando razonamos sobre el rango, y también vamos a prestar atención a segmentos de listas, que creo que ya hemos trabajado en alguna clase anterior, algún ejemplo. Muy bien, entonces sigamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo, la especificación de este programa que queremos derivar, es esa que está ahí. ¿Alguien puede hacer una lectura en castellano de esa especificación? Bueno, Agustín dice que la suma de los primeros elementos de una lista es positiva. De los primeros y elementos de una lista es positiva. Eso es correcto si nos fijamos en el término. Entonces, el término, lectura en castellano, el término dice no. ¿Qué significa la flechita para arriba? ¿Alguien que le responda a Francisco? Era que tomaba, ¿o no? Ajá.
tomaba en el sentido de beber. Fíjate, digamos, así leíamos flechita para arriba. Flechita para arriba es tomar n elementos, o en este caso i elementos de la lista XS. Es decir, nos quedamos con el prefijo de longitud i de la lista XS. Y efectivamente, como había sugerido Agustín, el término nos dice que la suma de los primeros i elementos de una lista es positiva. Pero eso está en el contexto de una cuantificación. Y dice, para todo i entre 0 y el cardinal de la lista, la suma de los primeros elementos es positiva. Entonces, esto nos está diciendo, si pensamos que tomar los primeros n elementos es quedarnos con un prefijo, con el prefijo de la lista de n elementos, esto nos está diciendo, entonces, toda la expresión dice que todos los prefijos tienen suma positiva. No sé si es la mejor lectura, pero es una lectura posible. Todos los prefijos de XS, fíjense que XS es un parámetro. Muy bien, ¿y en qué consistía nuestra técnica? ¿Cómo procedíamos esto? Entonces, otra cosa que podemos hacer es dar el tipo de PSUM. ¿Y cuál es el tipo de PSUM? PSUM, como estoy sumando, necesariamente tiene que ser un tipo numérico, tiene que ser una lista de tipo numérico. ¿Y qué resultado me va a devolver PSUM? Bueno, yo no estoy viendo el chat, así que les pido que me... Ahí habían dicho bull, profe. Perfecto. Entonces, como tenemos el argumento es una lista, ¿sí? Fíjense cómo razono yo. Primero inferí el tipo y como el argumento, en este caso el único, pero podríamos decir el argumento más importante de la función que quiero construir es una lista, bueno, voy a usar inducción en listas. Entonces, ¡ay, qué molesto que es esto! Entonces, usamos inducción para derivar. Y aclaramos, inducción en listas. ¿Y cuáles son los casos que tengo que considerar? El caso base, que es cuando la lista es la lista vacía. Entonces, operamos con el caso base. PSUM, empezamos con desplegando la especificación. Y cuando hago eso tengo que reemplazar todas las ocurrencias de XS por la lista vacía. Miguel, perdón, ¿el rango quizá es menor al tamaño de la lista? No, Mati, ¿Es está bien. menor o igual? Me parece que está bien porque acordate que... Ah, bien, bien, perdón. Qué molesto que es esto. No, no puedo creer que esto me esté haciendo esto. Ahí va. Entonces, acá tenemos
¿Cuál es nuestra metodología? Nuestra metodología es simplificar el rango lo más posible. Y acá la simplificación obvia que tiene es reemplazar la definición de cardinal de la lista vacía por su valor. Simplificamos el rango. Y entonces esto nos queda que i está entre 0 y 0 inclusive, y esto por aritmética no es otra cosa que i es igual a 0. Bien, y entonces ahora ¿qué puedo hacer? ¿Qué axioma puedo usar? Rango unitario. Bien, rango unitario. Y lo que me decía el axioma de rango unitario es que si tengo una igualdad lo único que tengo en el rango es una igualdad y en el lado derecho no aparece la variable cuantificada, puedo cambiar toda esa expresión cuantificada por el término donde reemplazo todas las ocurrencias de la variable por la constante esa o la expresión esa. Entonces eso me queda así. Pero la definición de tomar con la lista vacía es, no importa el argumento, no puedo, bueno, la definición es simplemente la lista vacía, no hace falta que me detenga mucho más en eso. Y si hago, bueno, vamos por partes, mejor esto me queda así. Y por la definición de suma, que es ya la definimos antes, esto nos queda 0 mayor o igual a 0, y esto es true por aritmética. Y fíjense que de tener cuidado cuando usan la palabra aritmética como justificación. Traten de no cometer errores. Obviamente puede ser que se les chispotee un error. Sumar, restar es difícil, pero tratemos de prestar atención. Digo, no usemos aritmética para justificar todos estos pasos, ¿sí? Aritmética no es una palabra mágica, no es un hechizo que podamos usar para justificar cualquier cosa. Muy bien, entonces ya tenemos el caso base resuelto, porque true es algo que consideramos que es un programa, porque es un constructor del tipo booleano. Perfecto. ¿Cómo sigue la historia? El caso inductivo. Bien, el caso inductivo. Y el caso inductivo podemos pensar que XS es igual a N seguido de NS. Y fíjense que yo me tomo el trabajo de usar variables nuevas para no confundirme, ¿sí? Y lo que siempre hacíamos con la propuesta mía para el caso inductivo es especificar primero qué dice la hipótesis inductiva. Me parece que esa es una buena decisión como una buena decisión. Me parece que es una buena decisión y lo escribamos así. Entonces, la hipótesis inductiva nos dice que P-sum de la lista NS es la especificación donde reemplazo la variable original XS por NS. Y ahora me voy a copiar esto. Muy bien, entonces lo que queremos hacer, lo que queremos resolver es, nos llevemos esto a una página nueva, es P-sum de NC seguido de NS. Y
la especificación, eso nos dice que esto es esta cosa de aquí. Y si me permiten, bueno, no me voy a permitir nada. Tenemos eso. ¿Cuál es nuestro trabajo? Como siempre, trabajar en el rango. En este caso lo único que podemos hacer es simplificar la definición de cardinal. Simplificamos el rango y nos queda pero la gran 7, 1 más cardinal de ns. Y no podemos hacer más nada en el rango. Bien, pero lo que sí podemos hacer es reconocer que 0 sea menor o igual a i y que i esté entre y que i sea menor o igual a 1 más el cardinal de ns, eso significa reescribimos el rango. Y esto no es algo que sea necesario que ustedes hagan todo el tiempo, pero me parece que está bien que lo hagamos en este momento. Esto es esa conjunción, ¿sí? Y ahora nos fijemos que, este es algo que hicimos varias veces. Que i sea mayor o igual que 0 significa que i sea igual a 0 o que i sea mayor o igual a 1, ¿sí? Entonces, ahora reescribimos el rango de vuelta. Este paso, estos pasos los podrían hacer ustedes más sucintamente, o si quieren lo ponemos así directamente. Hoy. No, está bien. Vamos a ponerlo así. O y 1 es menor o igual a i. Y acá hay una disyunción. Bueno, y ahora simplificamos, o podemos hacer distributividad. ¿Y qué nos queda en el rango después de hacer distributividad? Nos queda 0 menor o igual a i y todo esto, o i mayor o igual a 1 y todo aquello, ¿sí? Pero si i es igual a 0, seguro que i es menor o igual a 1 más cualquier otra cosa. Entonces simplificamos el rango nuevamente. Podríamos poner aritmética si quieren. Y fíjense que lo que quizás hubiésemos hecho en una sola vez, desde acá hasta acá, lo explicité solo para que quede bien claro qué significa este rango. Y me interesa hacer esto para que vayamos teniéndolo en cuenta cuando tengamos más de una variable, cuando tengamos que, por ejemplo, para todo i, j, 0 menor o igual a i, menor que j, menor que el cardinal de una lista, y no cometamos errores. Entonces, vayamos prestando atención a lo que hacemos, no apliquemos recetas mágicas, sino siempre que apliquemos una receta, como por ejemplo, reescribir este rango desde esta línea hasta esta otra línea, siempre que estemos aplicando una receta, sepamos de qué se trata la receta. No tomemos medicamentos sin saber de qué se tratan los medicamentos. Bien. Entonces ahora tenemos eso. ¿Qué podemos hacer? Partición de rango.
partición de rango. Bien, entonces la partición de rango nos va a decir que y, ¿por qué y? Bueno, y porque la cuantificación es un para todo, bla, bla. Y el para todo generaliza el i. Y entonces ahora voy a escribir eso así. Muy bien, y si nos fijamos en esta parte, tenemos un rango unitario, así que podemos usar rango unitario. ¿Y qué nos queda? Nos queda la sumatoria de n seguido de ns en 0. Mayor o igual a 0 y esta otra cosa. Bueno, ahora podemos simplificar esto, que es tomar 0 elementos de una lista. ¿Alguien quiere decir algo? La lista vacía, profe. La lista vacía, perfecto. Entonces nos queda la sumatoria de la lista vacía mayor o igual a 0 y eso que no modificamos. Y entonces ahora de vuelta simplificación y nos queda true y algo. Pero si nos queda true y algo, entonces solo nos queda true. Perdón, solo nos queda la otra cosa. Entonces nos queda eso. Bien. ¿Y ahora cómo operamos? Fíjense que acá tenemos esta situación donde podemos unir las cosas. ¿Cómo continuamos? Podemos hacer un cambio variable. Ajá, bien. Cambio de variable. ¿Con cuál función? F de J igual a J más 1, ¿puede ser? Bien, f de j igual a j más 1, así que lo que me decía el cambio de variable es que cambie la variable cuantificada y en todas las ocurrencias de i ponga j más 1, que es la definición de la función. Y algo que hemos hecho habitualmente es, simplificamos el rango. Siempre nos centramos en el rango primero. Y podemos restar 1 a cada término de esta desigualdad y nos queda eso. Muy bien, ¿y ahora qué podemos hacer? Fíjense, tenemos tomar de una lista que no es la lista vacía con j más 1. Podemos aplicar la definición de take a la derecha. Bien, definición de tomar. En el término, digamos. Perfecto. Entonces, ¿y eso qué nos da? Es como que nos Y da quedaría en ns take j. Bien, perfecto. Y ahí. ¿Y cómo seguimos? ¿No podemos aplicar ahora también la definición de suma? Perfecto. Definición de suma, de sum. Y nos queda n más
eso que está ahí. Y ahora, y si quieren, voy a poner como un comentario al costadito lo que nos decía la hipótesis inductiva. Yo quería hacer una cosa, pero no lo voy a hacer ahora. Voy a ver si me sale para después del recreo. Entonces, vamos a poner un comentario y no sé si llegan a ver el comentario. Se ve, profe, en la pantalla. Bien, entonces, fíjense que la hipótesis inductiva nos dice que para todo i, acá lo que podríamos hacer es un cambio de variable, ¿sí? Permítanme hacer esto, definición de sum y cambio y renombre de variable. Así nos queda más parecido todavía a la hipótesis inductiva. Recuerden que el renombre de variable es simplemente cambiar la variable cuantificada por una variable que no aparece en toda la expresión, y eso es válido. Entonces tenemos esta hipótesis inductiva, y si nos fijamos, hay algo que nos está molestando. Nos está molestando el n+. Si no tuviéramos este n+, Podemos aplicar distributividad, ¿no? Es lo que yo quería preguntar. Por una cuestión de que el más se distribuye para todo. Puede ser, la verdad que no tengo idea si el más se distribuye con el para todo. Pero, ¿qué significaría sumar? Porque yo tengo n más, ¿no? Y el para todo, que n es un número, y el para todo me devuelve un booleano. Entonces, ¿qué significaría sumar un booleano con un número? Que nada, no tipa. No tipa. Entonces, ¿podemos aplicar distributividad? No. No podemos aplicar distributividad. Qué lástima, porque nos hubiese venido muy bien, pero no podemos. Ajá. Pero fíjense qué distinto hubiese sido la cosa si ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si psum de xs fuera lo siguiente? Estoy harto de lo que hace Google con lo que yo quiero hacer, con lo que yo quiero escribir. Entonces, la especificación original era esa, si pensamos en ns como, perdón, acá, así. ¿Qué hubiese pasado si yo acá en vez de 0 ponía otra variable? Por ejemplo, k. Y le agrego un parámetro más a la definición. Y yo sé que nos estamos pasando un poquito del tiempo del recreo, pero concédanme que los primeros 10 minutos fueron de pura burocracia de la materia, así que entiendo que podemos mantener la atención un ratito más. Entonces, quizás este sea un buen momento para cortar, ¿no? Veníamos operando, llegamos a un momento que no podemos aplicar ningún axioma, aparentemente, o no aplicar un axioma probablemente no nos lleve a ningún buen puerto. No podíamos aplicar la hipótesis inductiva, y entonces estamos en un punto muerto. Y mi pregunta, para que pensemos en el recreo mientras nos lavamos los dientes y qué sé yo, es ¿qué hubiese pasado si definíamos, especificábamos psum ligeramente diferente? Si en vez de la constante 0 poníamos una variable más. Y con esto sí damos por iniciado el recreo y nos volvemos a encontrar a las 10, perdón.
Es decir, yo me quedo, dejo de grabar, pero seguimos con el streaming.